Buenos días nuevamente. Jóvenes, ¿me escuchan para empezar la sesión, por favor? Pueden ponerlo en el chat. El chat está habilitado. ¿Me escuchan? Digo, Profesor, ok, gracias. Entonces empezamos la sesión de esta semana en 20 segundos, porque la clase empieza a las 11:40. No quiero quitarles el recreo. Buenos días. Bienvenidos a la sesión del curso de física de la semana 13 de Pre-San Marcos, que corresponde al estudio y revisión de circuitos eléctricos no electrónicos. Vamos a definir la corriente eléctrica, vamos a revisar los circuitos eléctricos, vamos a darles espacio a cada cosa y trataremos de resolver los problemas de clase. Bien, en principio, una definición de corriente eléctrica. La definición básica, el criterio inicial. ¿Qué es una corriente eléctrica? Es un flujo de cargas eléctricas debido a una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Ya tengo un conductor. Si yo establezco una diferencia de potencial entre dos puntos, entre sus extremos, obviamente como se vio en sesión anterior, entre esos dos puntos se establece un campo eléctrico. Este campo eléctrico es el que va a producir la corriente eléctrica. Ya lo han visto ustedes en química, ¿no? En química se analizan el flujo de iones, pero en física vamos a privilegiar el movimiento de electrones. Bien, acá dice, el flujo neto de cargas eléctricas siempre es de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor. Es decir, las cargas se mueven en la dirección del campo. Dentro del conductor va a existir un campo eléctrico, el cual va a realizar trabajo para mover las cargas. Esta definición es importante, por favor. Las cargas eléctricas, este concepto de cargas eléctricas, se moverán de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor. Por esto es que se definen cargas positivas, movimiento de cargas positivas en la dirección del campo. Va a haber un flujo neto. Se mueven tanto las cargas positivas como las cargas negativas, pero lo que da la corriente es el flujo neto, es decir, 20 cargas positivas a derecha, 5 cargas negativas a izquierda. El flujo neto es lo que define la corriente eléctrica entre dos puntos A, B, en los cuales el potencial de A es mayor que el potencial del punto B. Entre esos puntos A y B se define una diferencia de potencial. Bien, lo han visto en química, pero ahora vamos a hacer énfasis en física, en conductores sólidos, en transportadores metálicos. Normalmente necesitamos que se conduzca la corriente y lo hacemos mediante alambres conductores. La corriente eléctrica en estos conductores es debida al movimiento de electrones libres. En cambio, como lo vieron en química, en los fluidos conductores, tanto líquidos como gases, la corriente se debe al movimiento de iones positivos o negativos. Grupos de moléculas que tienen iones, que pueden ser positivos o negativos. Pero es con énfasis en física. Solamente se considera el movimiento de electrones, lo que produce la corriente. Algunas observaciones. Si la carga siempre fluye de mayor potencial a menor potencial eléctrico, la corriente eléctrica la vamos a llamar continua o directa. En el estudio de la física, a partir de ahora, siempre vamos a considerar que si hablamos de una corriente,
esta corriente será siempre continua. En factores técnicos, en criterios técnicos, en tu casa nunca viene una corriente continua. Lo que viene es una corriente alterna, con otras cualidades. Pero por fines de aprendizaje especificamos que esta corriente la vamos a llamar continua. Por el criterio, la corriente eléctrica que se describe en la teoría la vamos a llamar corriente convencional y tiene una dirección opuesta al movimiento de los electrones libres. Es decir, consideremos que tiene el movimientos de cargas positivas. Vamos a considerar que se mueven las cargas positivas, por definición. Eso es una corriente convencional, aun cuando la corriente real es debido al movimiento de los electrones. La corriente real es esa. Los puntos azules me indican cargas eléctricas denominadas electrones que se mueven, obviamente a izquierda, en todo conductor sólido. Pero la corriente real es a izquierda. Énfasis, el sentido de la corriente que vamos a tomar convencionalmente es en dirección opuesta a esta corriente real. ¿Por qué asumimos que son portadores de cargas positivos? Asumimos los que generan portadores de cargas positivas o positivos, los que generan este flujo de corriente. Hay dos corrientes, real y convencional. Siempre asumiremos la corriente convencional a nivel de pregrado, obviamente. Y entonces definimos la intensidad de corriente eléctrica. Una cantidad escalar, un número que me indica la carga eléctrica neta que se transporta en todo conductor en un intervalo de tiempo. Así defino la intensidad de corriente. La carga eléctrica neta entre el intervalo de tiempo. En fórmula y será igual, variación de carga, cuánto carga cambió, pero en qué tiempo, siempre acotado. No es lo mismo que en el examen te diga, a 100 problemas, ya en 2 semanas. Bueno, esto es muy grande, ¿no? O en un día. No, no, para todos sería en 3 horas. Igual, ¿cuánto? El TAQ, pero fundamentalmente relacionado en qué tiempo. En el denominador hay un intervalo de tiempo. Eso define la intensidad de corriente. En el sistema internacional, obviamente, la intensidad de corriente es Coulomb, unidad de carga por segundo, y eso se denomina amperio, en honor a André Marie Ampère, uno de los científicos que trabajó mucho en conceptos de corriente eléctrica. El ejemplo clásico, yo tengo una pila, la pila puede tener 1 voltio o 2 voltios, conecto, va a tener un borne positivo, la parte superior tiene un borne positivo, y en la parte inferior, la parte de negrita A, se considera borne negativo. Si yo establezco esa diferencia de potencial, se crea una corriente en esos alambres que son conductores. Y como resultado neto yo veo que la bombilla se ilumina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una variación de carga en un intervalo de tiempo. Antes de la resistencia eléctrica, vamos a decir que la intensidad de corriente es una cantidad que no solamente debe ser experimental, teórica. El alumno debe hacer experimentos de corriente. ¿Cómo? Muy simple. Consíguete una pila gastada. La pila normal tiene 1 voltio. Consíguete una pila gastada. Pero ten estos valores. Por favor, apunta intensidad en miliamperios y la sensación fisiológica. 1 miliamperio, un miliamperio se puede sentir. Es pequeño y débil, pero se puede sentir. Una persona debe tener un cosquilleo al sentir 1 miliamperio. Si tengo 5 miliamperios, ya es doloroso. Si tengo 10 miliamperios, 10 ya hay pérdida del control muscular. Son efectos fisiológicos.
Pero si tienes más de 15 miliamperios, el cuerpo lo puede tolerar, pero el corazón, que es un órgano importante, fisiológicamente hablando, colapsa, se detiene. Lo dije en la sesión primera, deja de hacer sístole, diástole, deja de enviar sangre a todo tu cuerpo, pero fundamentalmente al cerebro. Paro cardíaco. Y eso es gravísimo, ¿no? Eso es gravísimo. Recuerda, 15 miliamperios. ¿Lo puedes hacer experimentalmente? Sí. ¿Cómo? Simplemente entra a la ducha, échate agua y no te seques. Por favor, no te seques. Entra a la ducha, si gustas te bañas o no, pero te mojas. Sales y haces tierra, no con sandalias, no con sandalias. Y coges una pila usada. Las pilas normales, nuevas, tienen 1 voltio. Usadas, cuando ya no permiten que un equipo funcione, tiene 0,1 voltio. Si coges una pila usada bajo esas condiciones, con el cuerpo húmedo y haciendo tierra, vas a sentir un leve hormigueo. ¿Por qué? Estás pasando 1 miliamperio. Por favor, si tú usas una pila medio cargada, a mitad, con medio voltio, no con 0,1, te va a producir mucho dolor. Y si la pila es nueva, incluso puede llegar a ser molesto, porque ya tienes pérdida del control muscular. Ten cuidado en esas observaciones, por favor. Pero se pide al alumno que haga procesos experimentales de detección de la corriente. Debe sentir al menos 1 miliamperio y hasta 5 miliamperios, o sea, la pila a medio usar, a medio usar. Vamos a hacer ejercicios, puestos no, vamos a hacer los ejercicios de la semana. El primero está asociado con estos primeros minutos, el concepto de corriente eléctrica. Está el enunciado: por un alambre de cobre se conduce una corriente eléctrica de intensidad 3,2 amperios. Determine el número de electrones que pasan por la sección transversal del conductor, obviamente, durante 1 minuto. ¿Cuántos electrones pasan? El tiempo es 1 minuto. La carga fundamental es la carga del electrón, que lo vimos en sesión anterior, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Insisto, no tienen por qué memorizarlo. En 50 años de admisión, nunca a ninguna promoción le han pedido que lo recuerde. Siempre lo damos. Las bolitas indican los electrones que pasan, las cargas positivas, ¿eh? Las cargas positivas. Y el cilindro me representa el conductor. Tiene un área, obviamente, área de sección transversal. La solución. Hago uso del principio de la cuantización de la carga. Toda carga Q es un múltiplo entero de la carga del electrón. N, el número de electrones, por E, la carga fundamental, que es la carga del electrón. Ahora bien, la intensidad de corriente eléctrica está dada por este concepto, la carga, cuánta carga entre el tiempo. Pero, como hemos visto en la línea superior, toda carga es N veces C. N veces la carga del electrón. El denominador no cambia. Operatividad, álgebra. Quiero saber de esa relación cuánto vale N. N será el producto y por T entre álgebra. Por favor, ese T que está en el denominador pasa a multiplicar en el primer miembro y el valor de la carga del electrón se divide, pasa al denominador para encontrar el número N. Y ahora sí, relevante la información, dicen para 1 minuto. 1 minuto es 60 segundos. Doy datos para esos valores. Me dicen la intensidad de corriente 3,2 amperios, el tiempo en segundo 60 segundos, la carga fundamental 1,6 por 10 a la menos 19. Obviamente 3,2 entre 1,6 es 2.
2 por 60, 120. Este 10 a la menos 19 pasa al numerador con la potencia cambiada. 120 por 10 a la 19. 120 por 10 a la 19 es, para que tengas la respuesta correcta, 1,2 por 10 a la 21. La clave correcta a esta pregunta es E de enano. ¿Alguna pregunta? No, disculpa, acá. Respuesta es A de avión. ¿Alguna pregunta? Me detengo unos segundos y veo si hay alguna pregunta en el chat. Ok, si no hay preguntas, continúo con la teoría, pero insistiendo, en cualquier momento, tú, si tienes alguna duda, simplemente me interrumpes. Profesor, este concepto no me quedó claro. Otro término que debemos revisar es el concepto de resistencia eléctrica. Es una cantidad escalar, un número, que me indica la oposición de un conductor a la corriente eléctrica. ¿Va a pasar corriente? Sí, pero el material presenta una oposición. Es como cuando a ti te llega la primavera, te enamoras de una chica porque te gusta, algo te atrae de ella, te enamoras, te gusta un chico, algo te atrae de él, sí, pero tú pones una resistencia, ¿no? Tú dices, no, ella o él es muy creída o creído, no, ella y él o él no estudia bien, es decir, opones una resistencia, te resistes. Y entonces lo mismo pasa con un conductor metálico, un alambre. El alambre conductor tiene una longitud L y tiene un área de sección transversal. Esa área de sección transversal está asociado con el blindaje o número. Para un conductor rectilíneo, la resistencia eléctrica R es directamente proporcional a su longitud, L, lo que se ha puesto, e inversamente proporcional al área de su sección transversal. Es decir, si yo quiero calcular la resistencia de un material, simplemente digo R es igual ρ, resistividad, que te deben dar como dato, por la longitud entre el área. Deben dar 3 datos de esa fórmula para ya encontrar el cuarto valor. A está asociado con el blindaje. Te explico. Si tú vas a comprar una gaseosa, haz la prueba, ¿no? Trata de comprar una gaseosa y dice, deme una gaseosa. El dependiente te va a ver con cara de loco, ¿no? Señor, ¿qué gaseosa quiere? Quiero una gaseosa. Pero no eres explícito, ¿no? Señor, hay gaseosa, Coca-Cola, Inca-Cola, Pepsi-Cola, Gato-Cola, todas las colas. Igual cuando vas a comprar un alambre conductor, recomiendo que vayan a comprar un metro de alambre. Te va a costar 50 centavos, creo. Un metro de alambre. Y te van a ver con cara de loco. ¿Por qué? Señor, ¿qué número? Así como para gaseosas, tú debes pedir el nombre de la gaseosa que prefieres. Si tú no haces el número, el dependiente no te atiende. No es igual un número 8 a un número 12 a un número 16. Eso tiene que ver con el área de la sección transversal o blindaje. ¿Sí? El área es importante, la longitud y el área. En el sistema internacional, toda resistencia resistencia eléctrica se mide en ohmio. Y ese es el símbolo, por favor, que vamos a usar en lo sucesivo para el concepto de resistencia eléctrica. Rho, esa letra, es la resistividad eléctrica del material. Tiene el mismo símbolo que la densidad, pero significa resistividad eléctrica en sistemas eléctricos. Obviamente, L es la longitud del conductor y A es el área de la sección transversal del conductor. ¿Sí? Multiplicas ρ por L entre el área y tienes la resistencia. Cómprate un metro de alambre, por favor.
número 16 y un metro de número 12, vas a ver que la diferencia es el área de la sección transversal. No cuesta mucho, debe estar 30 a 40 centavos. Y continuemos con las definiciones, algunas observaciones con respecto a eso. En general, la resistividad eléctrica Rho va a depender de la naturaleza del material conductor y de la temperatura. Pero en Perú, lo dijimos anteriormente, podemos considerar constante en el rango de temperaturas entre 15 grados y 25 grados centígrados. Ese no va a variar mucho. Como lo dije en su momento, hay sectores, hay lugares donde la variación de temperatura es 40 o 50 grados centígrados. En esos casos hay que tener en cuenta eso. Pero en Lima no tanto. Debemos distinguir los términos resistencia y resistor. La resistencia es una propiedad física. El resistor es un objeto de material conductor de forma cilíndrica que tiene bandas de colores. Cada una está indicando un número. Esto permite determinar el valor de la resistencia. Esa es una resistencia, si gustas puedes comprarla, vale 20 o 30 centavos. Normalmente la gente compra 3, 4 resistencias por un sol. Cada banda indica un número. La última banda, en este caso es una banda dorada, indica la tolerancia. La cuarta banda indica la tolerancia. ¿Qué significa? Que si esto indica 100, puede ser o plateada o dorada. Si es dorada, 5%. Si es plateada, 10%. ¿Qué significa? Que te dicen 100, puede llegar hasta 105 o puede bajar hasta 95, más o menos 5%. Si fuera plateada la otra última banda, la tolerancia es 10%. Los dos primeros dígitos se toman tal cual. Hay código de colores, cada color representa un número. Y la tercera banda es la potencia de 10. Bueno, en caso que lo necesites, ¿no? Pero te lo digo. En lo sucesivo, representaremos esquemáticamente a todo resistor eléctrico con esta representación. Una línea quebrada, ¿no? Entre dos puntos de un circuito eléctrico. Para proceder a trabajar los problemas, hay que enunciar la ley de Ohm. George Simon Ohm trabajó bastante en procesos eléctricos y fundamentó la teoría que lleva su nombre. Me dice, está resaltado en amarillo, la diferencia de potencial entre dos puntos de un metal, un conductor, es directamente proporcional a la intensidad de corriente que pasa por él. Yo establezco una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Como hemos visto, se genera un campo eléctrico y debido a la diferencia de potencial, por ese transportador, por ese conductor, se transporta, se genera, se crea una corriente eléctrica ahí. Lo de rojo es la representación de la corriente. La ley de Ohm es delta de B es R por I. En mnemotécnico, R por I es igual a E, RIE. Es simple la ley de Ohm. R es la resistencia eléctrica del material, que es una constante, no puede cambiar. En general, los conductores que satisfacen esta ley lo vamos a llamar materiales o conductores ómicos. Si el material no cumple la ley de Ohm, se denomina material electrónico, como el transistor, el diodo. ¿Transportan corriente? Sí. ¿Cumplen la ley de Ohm? No. Ya abre un campo. Por eso en la universidad, los que estudian cuerpos que sigan la ley de Ohm, los denominamos y tienen el nombre ingenieros eléctricos. Los que se dedican a sistemas o dispositivos que no cumplan la ley de Ohm tienen un eslogan ingeniero electrónico. Esa es la diferencia. ¿Cumple o no cumple el material la ley de Ohm? No todo material cumple la ley de Ohm. Si cumple, se denomina material ómnico. En general,
La resistencia eléctrica va a depender de la temperatura del conductor, lo dijimos, pero en Perú, mayormente, como te digo, en Lima sobre todo, la variación es de 10-15 grados, no se toma en cuenta. Para muchos metales, a una temperatura media de 20 grados centígrados, en Perú es la temperatura promedio, se verifica el cumplimiento de la ley de Ohm. Ese es el formalismo y esta es la representación matemática, el experimento que hizo Ohm. Si yo grafico el voltaje como una función de la corriente, la gráfica del voltaje en función de la intensidad de la corriente eléctrica en un elemento conductor que satisface, que cumple la ley de Ohm, es una línea recta inclinada. Para un voltaje I, para un voltaje delta V, digamos un voltio, yo tengo una corriente de 1 amperio. Si duplico el voltaje, digamos 2 voltios, tendré una corriente de 2 amperios. Si triplico 3 voltios, tendré una corriente de 3 amperios. Si eso es 4 voltios, la corriente es de 4 amperios. Eso lo verificó George Simon Ohm y estableció la ley que lleva su nombre. Es importante esta ley. La ley de Ohm es el fundamento de nuestra tecnología actual. R por I es igual a E, fuerza electromotriz. Y es una relación entre el voltaje y la corriente. El enunciado está en azul. La diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Ríe, en mnemotécnico, ¿no? Ríe. Alfa es la inclinación que tiene la recta que me da la gráfica. La pendiente de esta recta inclinada me representa el valor de la resistencia eléctrica. A veces nos dan valores en un gráfico y no me dan cuánto es la resistencia, obviamente. Yo del gráfico puedo deducir. ¿Por qué? Tangente de alfa, obviamente tangente de esta recta es variación de potencial entre la corriente. Y eso es R, es la resistencia del material del conductor que es siempre constante, no va a cambiar. Por favor, no va a cambiar. Esto lo dejo, vamos a revisar conexiones, asociaciones de resistencia. Para poder hacer problemas, vamos a unos 5 minutos de asociaciones de resistencias antes de empezar con algunos problemas. ¿Cómo se pueden asociar las resistencias? De la ley de Ohm, obviamente, la ley de Ohm me dice que la resistencia es voltaje entre corriente, y entonces, dos formas nada más. O corriente es común o voltaje es común a la resistencia. Si yo conecto en serie tres resistencias R1, R2 y R3, tal como lo estás viendo en el esquema, una diferencia de potencial, una pila que puede tener unos 2 voltios o una batería de 5 voltios, 10 voltios, tú observas que hay una diferencia de potencial en R1, una diferencia de potencial en R2 y una diferencia de potencial en R3. ¿Sí? La corriente que circula, y esto es fundamental, es la misma para las tres resistencias. Atraviesa la resistencia 1, luego pasa por la resistencia 2 y finalmente atraviesa la resistencia R3. Eso es lo fundamental de esta definición de asociación de resistencias en serie. ¿Cómo se grafica esquemáticamente así? Tengo R1, tengo R2, tengo R3. Estas resistencias están asociadas en serie. Un borne positivo y el otro borne asociado a un punto negativo. De manera que hay una diferencia de potencial. Por aquí pasa R1, por aquí, por R1 pasa I1,
por R2 pasa I2, por R3 pasa I3. Obviamente lo que te dije, hay una diferencia de potencial en 1, una diferencia de potencial en 2 y una diferencia de potencial en 3. Esto es más o menos lo que una persona, una idea, si una persona gana 1.000 soles, imagina que te dan un trabajo simple de 4 horas, trabaja de tal hora, te vamos a pagar 1.000 soles mensuales, 1.000 soles, ¿ya? ¿Qué haces con esa plata? Lo gastas en comida, en ropa y en diversiones. Todo, la plata lo gastas, pero en comida, en ropa y en diversiones, en 3 cosas. Para que entiendas esto, la suma de esas diferencias de potencial en 1, en 2 y en 3 es igual a todo el potencial. O sea, los gastos que tienes deben ser iguales a tus ingresos. Ganas 1.000 soles mensuales, tienes que gastar 1.000 soles mensuales. La ley de conservación de la carga exige que la corriente en 1 sea igual a la corriente en 2, sea igual a la corriente en 3. Y el principio de conservación de la energía es todo el voltaje que entra debe ser voltaje en 1, más voltaje en 2, más voltaje en 3. Obviamente, si ganas 1.000 soles y gastas en comida, en ropa y en diversiones, estos 1.000 soles se van a gastar en 1, comida, 2, ropa, 3, diversiones. Final de ciclo, final de mes, llegas con 0. Nuevamente te dan 1.000 soles, nuevamente gastas ropa, comida y diversiones. 3 criterios. La suma de esos 3 debe ser siempre lo que ganas. Pero en estos dispositivos, la corriente es la misma. Yo puedo tener una respuesta equivalente. Un resultado. ¿De acuerdo? En este caso, para este tipo de dispositivos, la resistencia equivalente se obtiene así, forma directa y sencilla, la suma de las 3 resistencias, R1 más R2 más R3. Este es un tipo de asociación muy simple. Suma las resistencias y ya tengo la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Eso es cuando yo asocio 2, 3 o más resistencias en serie. El otro tipo de asociación, conexión posible, es asociación en paralelo. Este es otro tipo de dispositivo de asociación en el cual considero arriba y abajo. Estos puntos arriba tienen un voltaje positivo y estos puntos abajo consideran un voltaje negativo. Ahora, otro es el tipo de lógica. La diferencia de potencial ahora es común, ya no la corriente. Establezco una diferencia de potencial arriba y abajo para R1, una diferencia de potencial nuevamente arriba y abajo para R2 y una diferencia de potencial arriba y abajo para R3. Esta es una asociación en paralelo. Si viene una corriente I, esta corriente I se bifurcará, ¿no? Se separa en una corriente I1 por la resistencia 1, I2 por la resistencia 2 e I3 por la resistencia 3. La corriente ahora no es común, pero la diferencia de potencial sí. ¿Cómo se esquematizan este tipo de asociaciones? R1, R2 y R3 ligados así, donde he definido un sector con un potencial, la izquierda y la derecha con otro potencial. En este caso, la izquierda tiene potencial positivo y la derecha tiene un potencial negativo. ¿Sí? Entre ellos, entre esos 2 puntos, establezco una diferencia de potencial. Ahora esta diferencia de potencial, digamos 2 voltios, una pilita A, va a ser común para R1,
para R2, para R3. Ahora el voltaje es un factor común para las tres resistencias. Si extraigo una corriente I, esta corriente I se bifurca, se divide en corriente en 1, corriente en 2 y corriente en 3. ¿Por qué es importante esto? Veamos la diferencia de potencial factor común para los tres. El principio, la ley de conservación de la energía, nos dice que la diferencia de potencial en 1 es igual a la diferencia de potencial en 2, es igual a la diferencia de potencial en 3. Ese delta de B es un factor común. Pero el principio de conservación de la carga exige que si entra I, esta I que entra por acá en la parte inferior, se va a dividir en corriente en 1, corriente en 2 y corriente en 3. ¿No? Eso es como cuando tienes plata y tienes 3 hijos, ya casado tiene 3 hijos. Sí, ganas una cantidad, digamos, si tienes 500 soles para tus hijos, le das 200 a uno, 200 a otro y al tercero tienes que darle 100. O 150 a uno, 150 al otro y al tercero tienes que darle 200. Pero no puede darle más allá de 500, que es lo que hace. Esta corriente I que entra se subdivide de manera que la corriente I sea igual a la suma de I1 más I2 más I3. En este caso particular, la resistencia equivalente de la conexión se obtiene así. La inversa de R equivalente es la inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3. Se considera la inversa de la resistencia equivalente a la suma de las inversas de la resistencia. En las conexiones domiciliarias, y esto es importante, las resistencias se asocian en paralelo. ¿Por qué? Vamos a ver. Si tengo tres resistencias en serie, digamos de un ohmio, 1 más 1 más 1, la resistencia equivalente es 3 ohmios. La resistencia aumenta. Pero en paralelo tengo la inversa de 1 más la inversa, 3, entre R. Y la resistencia equivalente no aumenta, se reduce a la tercera parte, R tercios. ¿Y qué ocurre? Con el mismo voltaje tengo mayor valor de corriente, que es lo que yo quiero. Cuando tú tengas tu casa, te van a poner la luz. ¿Qué significa ponerte la luz? Te dan la batería. Señora, ahí tiene la luz, 220 voltios. Esto no puedes variar. Para todas las personas en todo el Perú es 220 voltios. Si tú pones un foco, un solo foco, tienes un gasto de 1 amperio. Pero nadie vive en su sano juicio con un foco. Si tienes dos focos, R más R en paralelo es R medios. ¿Y qué ocurre? Al reducirse la resistencia, jalas más corriente. Ya no jalas 1 amperio, jalas 2 amperios. Si estuvieran en serie, R más R sería 2R. Y la corriente que extraes de la misma fuente se reduce a la mitad. Yo no quiero eso. Lo que yo quiero es jalar más corriente. Yo prendo, mira en tu casa, la luz de la sala, la luz del comedor, la luz del dormitorio, aunque sea por las puras, prendo mi televisor, mi PC, tengo 5 equipos que están trabajando y entonces jalo 5, 6, 7 amperios de corriente. Cada foquito mayormente consume 1 amperio. Como los pones en paralelo, la resistencia total disminuye y tú jalas más corriente. ¿Sí? Por eso las resistencias en conexiones domiciliarias están expresadas, asociadas en paralelo. Bien, tiempo, hagamos algunos problemas que tienen que ver con este tema. Pregunta 2. Se tiene un alambre conductor de longitud L y sección transversal A. Este es el conductor, primer conductor. Resistividad ρ y de masa m. Resalta eso, masa m.
otro cable conductor del mismo material, de sección transversal a medios y de igual masa, tiene el doble de longitud. Este es el primer material. ¿De acuerdo? Área A, longitud L. El segundo conductor es este. Mismo material, si uno es de cobre, el otro es de cobre. La diferencia es que tiene la misma masa y el doble de longitud. Si tiene el doble de longitud, obviamente, el área debe ser a medios. La pregunta, si ambos cables se conectan en serie, tal como está en el esquema, determine la resistencia equivalente. En el conductor inicial tengo un área A. En el conductor final, el área es a medios. ¿Por qué los volúmenes deben ser iguales? El volumen de uno debe ser igual al volumen de 2. Y por eso se tiene área menos. Este es R2. Inicialmente tengo un R1. La resistencia para el primer conductor, para el primer alambre, es esta. Rho por L entre A. Rho, la resistividad del material, L es la longitud, y A es el área. Para el segundo cable, la resistencia es Rho, la longitud ahora es 2L y el área es A medios. Una rápida mirada, matemáticas básicas, 2 por 2, 4. El A medios tiene un factor 2 que pasa al numerador multiplicando. Y tendré R2 es 4 veces Rho por L entre el área. Concluyo diciendo cuánto vale la resistencia equivalente. Debe ser la suma de R1 más R2 en simple. R equivalente R1, Rho por L entre área, más R2, 4 veces Rho por L entre A. Al sumar, tendré 5 veces Rho resistividad por la longitud entre el área. La clave a esta segunda pregunta es de enano. ¿Alguna duda acá, por favor? Si no hay preguntas, espero un minuto para pasar al otro problema. Voy a ver si en el chat se ha planteado alguna pregunta. No la hay. Y entonces continúo. Por favor, no es muy difícil este tema, tampoco simple, pero si lo aprendes, los alumnos que tienen capacidad para resolver uno o dos preguntas del área de física, normalmente siempre ingresan, ¿no? Siempre ingresan. Yo solamente te puedo dar como referencialidad, ¿no? Al revés, los alumnos que no hacen preguntas de ciencias, ni de física, ni química, biología, aun cuando sepan mucho letras, a veces tienen dificultades, ¿no? Hay alumnos que hacen una, dos, tres, cuatro preguntas más y es bastante. Por eso entrar a San Marcos se hace un poquito complicado. Bien, si no hay preguntas, paso al otro problema. El enunciado nada más. Se aplica una diferencia de potencial delta dB entre los extremos de un conductor metálico recto de longitud L igual 4 metros y diámetro 4 milímetros. Resalta eso, por favor. Longitud 4 metros y diámetro 4 milímetros. Si la intensidad de corriente que transporte el conductor es I igual 10 amperios, determine su resistividad eléctrica. Importante la información, considere pi aproximadamente igual a 3. No 3.14, me dice, tome pi igual a 3. Obviamente, si yo establezco una diferencia de potencial dentro de ese conductor, se va a transportar una corriente I.
es importante entender que hay una longitud del conductor y un área. ¿Cuál es la resistencia de este conductor? La teoría me dice que la resistencia de un alambre conductor es ρ por la longitud entre el área. El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Por favor, eso es área de un sector circular, de un círculo. Rho por L, numerador, entre pi por radio al cuadrado. Entendiendo que si el diámetro es 4 milímetros, el radio es la mitad del diámetro, es 2 milímetros. Nada más, eso es todo. Y ahora, al hacer uso de la ley de Ohm, la resistencia es la diferencia de potencial entre la corriente, R por I es voltaje. Y esto se puede etiquetar como ecuación número 2. Relacionando 1 y 2 tendré ρ por L entre pi por radio al cuadrado, resistencia debe ser igual, diferencia de potencial entre corriente. ¿Qué me piden? Resistividad. Lo que está en el denominador del primer miembro multiplica pi por radio al cuadrado, multiplica delta de B, lo que está. El factor L pasa a dividir en el segundo miembro. Y esa es la fórmula que debo usar. Aplico los datos. Pi es 3. El radio es 2 milímetros. Por eso es 2 por 10 a la menos 3. Lo he expresado en sistema internacional. 2 por 10 a la menos 3. Obviamente este elevado al cuadrado. Diferencia de potencial, dato, ¿no? 5 voltios. Y la longitud 4, la corriente 10. 2 al cuadrado, 4, se eliminan los 4, me queda 3 por 5, 15. 15. Acá queda 10 a la menos 6 por 10. Este 10 pasa arriba por 10 a la menos 1. 15 por 10 a la menos 1 es 1,5. Y se mantiene 1,5 por 10 a la menos 6. Ohmio por metro. Y esa es la respuesta. No sé si quedó algo claro. Si tuvieran alguna duda, me lo dicen. Voy a esperar un minuto o 30 segundos antes de hacer el otro problema. Por favor, estos problemas siguen la secuencia ordenada de pasos que estamos haciendo en la teoría. Se supone que luego de la teoría vienen problemas de aplicación. Estos son problemas comunes de aplicación. Se espera que ustedes estén integrando conceptos. Voy a ir al chat, por si acaso, disculpen, porque hay alumnos que tienen problemas con el micro. Si tienen dificultades, lo puedes poner en el chat. Si no, yo continúo, pero insistiendo, cualquier duda, simplemente me lo dice. Hagamos la pregunta 4, problema 4. La figura nos muestra un arreglo de 9 resistores o resistencia. Determine la resistencia eléctrica equivalente entre los puntos A y B. Creo que ustedes tienen algunos menos, pero en fin, esto es similar. Este es el punto A, punto superior, punto B, punto inferior. Todas las resistencias valen R. No, hay una en la línea que vale 6R, la línea central media. Bien, ¿cómo resolvemos problemas así? Cuando haya problemas de resistencias asociadas, el análisis parte del punto más alejado de la fuente. Si la fuente está hacia la izquierda, yo debo resolver este problema
empezando desde la derecha. La solución, la simplificación de las resistencias empieza del punto más alejado de la fuente. Estas tres resistencias que están más alejadas de la fuente están en serie. Tengo esta es mi resistencia equivalente. Como están en serie, R más R más R es 3R. Todo lo demás sigue tal cual, no lo toco. ¿De acuerdo? He simplificado solamente las tres resistencias que están lo más alejados posibles de la fuente, que están a derecha. Continúo. La simplificación. Ahora estas dos resistencias están en paralelo, porque en la parte superior y en la parte inferior tengo un voltaje común. Por eso están en paralelo. Un sexto más un tercio, 3/6, R equivalentes 2. Verifícalo, ¿no? Con paciencia, por favor. Estas dos resistencias paraleladas equivalen a una única resistencia de 2R. Todo lo demás sigue igual, por favor. No cambia. No cambia. Nuevamente, desde el sector más alejado de la fuente, estas tres resistencias están en serie. Puedo simplificar y tendré estas resistencias R más 2R, 3R, más R, 4R. Simplifico, en vez de 3 pongo 4R. Que se asocia con esta otra resistencia que también tiene valor 4R y están en paralelo, ¿no? Lo demás se mantiene tal cual. Estas dos resistencias, 4R y 4R, están paralelas. Lo simplifico. Obviamente, al simplificar 4R y 4R en paralelo, la resistencia se reduce a la mitad. Verifiquen. En paralelo no se pueden sumar, se suman las inversas. 1 entre 4R más 1 entre 4R, 2 entre 4R. R equivalente es 2R. Las otras dos se mantienen tal cual, no las muevo. Y finalmente, todas estas resistencias que quedan ya están en serie y equivalen a una única resistencia, como están en serie, igual a la suma, que es R equivalente, 4R. La resistencia equivalente es R, la línea superior, más 2R, la línea vertical, más R, la resistencia en la parte inferior. Al sumar tengo 4R. La clave, la respuesta a esta pregunta es enano. ¿Alguna pregunta, por favor? He hecho las primeras 4 preguntas. Todo claro, profesor. Muchas gracias, señorita. Jóvenes. ¿Alguno no entendió y tiene dificultades? Lo puede poner en el chat. Si no, yo luego de 1 minuto, 30 segundos, técnicamente voy a continuar. Espero que no haya dudas, pero en caso que los hubiese, simplemente me lo dices, interrumpiéndome en cualquier momento. Profesor, este tema, este punto, no me quedó claro. Yo, bueno, no hay problema. Ah, profesor, una consulta. Dígame, señorita, la escucho. ¿Dónde está 6R y más 3R? ¿Se suma el un sexto más un tercio? A ver, a ver, ¿Sale sí. 2R? A ver. Lo voy a poner. Dígame. Voy a ir avanzando y usted me dice en dónde está su duda. Estas tesas que están en serie, ahí no hay problema, ¿no? Ah, ay no. Entonces tengo esto.
tengo esto. Es En lo que esa usted me está parte preguntando, ¿no? de 6R más 3, sí, profesor. Tiene lápiz y papel, Sí, profesor. sí, escriba 1 entre R equivalente es igual 1/6 de R más 1/3 de R. ¿Lo hizo? 1 entre 6R más 1 entre 3R. Va a tener 3/6 de R. Al sumar, va a tener, homogeniza, ¿no? Tiene 3/6 de R. Entonces, R equivalente es 2. ¿Lo ha hecho? Yo también lo estoy haciendo con lápiz y papel acá. Lo que le he dicho es, la inversa de R equivalente, hágalo así, es igual 1/6 de R más 1/3 de R. Si homogeniza, tiene 3/6 de R. El resultado es de 2R. Este es 2R. Es lo que quiero decirles. A ver, ayuda. Sí, Gracias, dice, profesor. no se preocupe, para eso estamos ayudando. A revisar, creo. Aquí está 1/6 de R. Estos dos es la inversa de R equivalente, lo que le he dicho, ¿no? Equivalente es igual 1/6 de R más 1/3 de R. Eso es lo que debe hacer. Usted homogeniza esto, acá tiene 2/6 de R. 2/6 más 1/6, 3/6. Por eso R equivalente, este valor es 2R. Por favor, no se haga problemas, revíselo con paciencia, ¿no? Revíselo con paciencia. Listo, si no hay más preguntas, voy a ver si preguntas, por favor. Si tienen preguntas, háganlo. Si yo, si lo que no quedó claro, lo reviso. Bien, continuemos con la teoría, por favor. Otro de los temas que debe revisarse en esta sesión es el concepto de potencia eléctrica. Se supone que ustedes deben saber al menos el concepto de potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Potencia es energía entre tiempo. La potencia eléctrica me va a indicar la rapidez con que la energía eléctrica suministrada se transforma en calor y otra forma de energía. Si tenemos un foco, se va a convertir en energía luminosa o se puede convertir en energía mecánica. Tenemos una plancha, no sé si todavía usan plancha, porque casi todas las ropas no necesitan plancharse, pero la plancha se conecta a 220 voltios, usa mucha corriente, pero transforma toda esa energía en calor. La potencia eléctrica, hay una fórmula rápida, V por I. V por I es P, VIP, siéntete un tipo VIP, very important people, porque los que aprenden esta fórmula de potencia son solamente el 10% de postulantes San Marcos. Recuerda, V por I es potencia. El mnemotécnico para recordar, sentir un tipo VIP, very important people. V por I es igual a potencia. La unidad de potencia en el sistema internacional es el watt. Siempre. Aquí tengo el ejemplo clásico. ¿No? El ejemplo clásico
Tengo una fuente o batería, que está suministrando energía. Esta diferencia de potencial suministra energía. El voltaje que entrega, si es una fuente chiquita, puede ser 2 voltios o 1 voltio, una pila, o una batería de 6, 8, 10 voltios, o el terminal doméstico casero de 220 voltios. Pero ese voltaje produce esta corriente. En el circuito se produce una corriente. Lo que gasta, lo que consume el foco, que me va a dar luz, es V por I. El producto del voltaje por la corriente me da la potencia del dispositivo. I es la corriente eléctrica, V es el voltaje que se entrega al sistema. Lo que dije, la potencia es V por I. V por I, yo prefiero que lo pongan así, V por I es potencia, porque es rápido de recordar, ¿no? En mnemotécnico. El valor del voltaje suministrado o entregado por la corriente que se genera me da la potencia de un dispositivo eléctrico. Por favor, para que se entienda, V por I es potencia. Pero es interesante, para conductores que satisfacen, que cumplen la ley de Ohm, la diferencia de potencial es R por I. Como diferencia de potencial es R por I, en vez de V pongo R por I y tengo una fórmula alterna. La potencia es R por I cuadrado. Repito, potencia es V por I, V por I. Pero si en vez de V pongo R por I, ley de Ohm, tengo otra fórmula alterna a la potencia. Y hay una tercera fórmula que es usado en algunos. Un rato. Aló. No, buenos días. Diga. Ok, pero en algunos casos, por favor, disculpen la interrupción, me llaman de la pared. La potencia es B cuadrado entre R. ¿Por qué? Está prohibido, es una prohibición a nivel mundial, que alguien venda, alquile, ceda, incluso que regale un dispositivo eléctrico si no te da la potencia. Es una norma a nivel mundial. Aquel que vende, alquila, cede o regala un equipo eléctrico debe especificar la potencia. Mira, tú estás viendo esto en un monitor, dice 100 watts. La plancha, 2000 watts. Tu tele, 100 o 200 watts. Tu foco, 50 o 100 watts. Te deben dar la potencia. Va a una fuente de 220 voltios. Entonces te dan la potencia y te dan el voltaje, tú puedes conocer la resistencia. Repito, no tienen por qué darte la resistencia. No es necesario. Pero es una obligación en todo el mundo que te digan cuánto vale la potencia. Está normal. Está prohibido que alguien venda, ceda, alquile, incluso regale algo si no tiene la potencia. Tiene graves consecuencias, ¿sabes? Que no tenga potencia. Está penado. En general, la potencia que se disipa en un conductor para una plancha, la potencia es energía entre tiempo, pero el calor es una forma de energía. Eso hemos dicho en la semana 9. El calor es una forma de energía. Entonces, esta energía o calor es el producto de la potencia por el tiempo. Potencia es energía entre tiempo, repito,
Potencia es energía en el numerador entre tiempo denominador. Si quiero saber cuánta cantidad de calor se disipa, potencia por un tiempo. En muchos dispositivos, como una plancha, como un hervidor eléctrico, tengo la potencia, tengo el tiempo, quiero saber cuánto calor se disipa. Y esa cantidad de calor es la potencia por el intervalo de tiempo. Nada más. La fórmula es la misma, potencia es energía entre tiempo, pero es con énfasis. Ahora, en vez de energía, dices, esto es calor. Y esto, un ratito, dígame, Ya, profesor, quedamos para el día de mañana. Mañana es viernes. ¿ya? ¿A qué hora? 1:30, profesor. Ah, Porque el profesor Luyo tenía clases de 10:30 a 1:30. ya, ¿presencial o virtual? Ya, listo, no se preocupe, no se Ya, preocupe. mañana aquí viene usted, profesor de matemáticas, Ya, yo voy a decir al profesor Luis, si no puede ir, yo voy, no se preocupe. a las 3:20. De 1:30 a 3:20. Claro, son 3 horas. Calcule, son 3 horas de clase. Desde la 1:30 hacia adelante, Ajá, exacto. no se Ya preocupe. en 3 horas. Ya, yo estaré ahí, no se preocupe. Claro, 3:30, profesor. Ya, no se preocupe. Ya, profesor. Hasta luego. Disculpen, un profesor faltó y tengo que buscar reemplazo o si no, reemplazarlo yo mismo. Bien, en base a eso vamos a revisar lo que es efecto Joule. El calor que se disipa en una resistencia eléctrica, el calor que se disipa en una resistencia eléctrica al pasar una corriente eléctrica durante un intervalo de tiempo delta T es obviamente energía, lo vi en el slide anterior, es potencia por tiempo. Potencia es energía entre tiempo y entonces energía o calor es potencia por tiempo. Por lo que este calor es potencia, pero potencia ya se dijo, es V por I o R por I cuadrado, o también potencia es V cuadrado entre R. Las fórmulas son válidas. Yo prefiero potencia es V por I. Normalmente siempre dan voltaje y corriente, pero tiene que estar en la capacidad de recordar esas fórmulas. Pero recuerda, potencia es V por I, y con eso puedes deducir, sabiendo la ley de Ohm, las otras fórmulas que son fórmulas alternas. ¿Sí? Listo. Este es el ejemplo clásico. Yo prendo una bombilla, hay una diferencia de potencial, circula una corriente y se transforma en energía eléctrica. La potencia es V por I y se transforma en calor o energía disipada, luz. El efecto Joule es un requerimiento de la ley de conservación de la energía. El ejemplo clásico, un foco, en un hervidor, en una plancha. En este caso, para un foco, la energía eléctrica es la energía luminosa más el calor. No sé si ustedes usen foco. En mis tiempos, hace 20, 30, 40 años, se usaba foco. ¿Cuál es el problema con el foco? El foco da más de la mitad de calor y, digamos, el 45% de energía luminosa. Es caro. Actualmente todo el mundo usa fluorescente. ¿Por qué? El fluorescente da 80% de luz y solamente 20% de calor. Los que hemos usado focos, vemos que en los hogares que usaban focos había calor, el calor de hogar. Ahora con la tecnología casi todos tienen fluorescente. La iluminación es fuerte, intensa, pero como que falta el calor de hogar, ¿no? El calor siempre lo daba el foco, porque el foco, como digo, más del 50% lo usaba en forma de calor, se gastaba en forma de calor. Pero obviamente en un foco gastas, por decirte, 3,50 soles y te ilumina poco. En cambio, el fluorescente gastas 50 centavos y te ilumina el triple.
Por eso todo el mundo usa fluorescente. Casi nadie usa foco. Pero repito, el foco da más calor que energía luminosa. La suma de energía luminosa más calor es la energía eléctrica. Ya hemos visto conexiones de resistores. Hagamos uno o dos problemas de este concepto que se ha vertido, que es el concepto de potencia. Listo. Un par de problemas, aunque sea. Bien, la figura nos muestra un circuito eléctrico con tres resistencias. 12 ohmios en la línea superior, 12 ohmios en la línea central, horizontal central, y 6 ohmios en la línea inferior, horizontal inferior, conectados a una fuente de voltaje. No me dan el voltaje, ¿ah? Si la potencia eléctrica del resistor de 6 ohmios, este de la parte inferior, es 6 watts, determine la potencia eléctrica disipada en la resistencia equivalente, todo el circuito. Me dan la potencia de este resistor en la parte inferior. Sí, de este. Arriba 12 en la línea central, 12 en la parte inferior, 6 ohmios. Veamos la solución. Eso es rápido. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? Obviamente están en paralelo. Este tipo de asociación se llama en paralelo. La inversa de R equivalente es la inversa de 12 más la inversa de 12 más la inversa de 6. Homogenizando, fracciones equivalentes, homogéneas, acá serás 2 sobre 12. 1 más 1 más 2, 4 entre 12. 4 doceavos es R equivalente. La resistencia que sustituye todas estas resistencias. La resistencia equivalente, 2 entre 4, la inversa, 3 ohms. Todas esas resistencias equivalen a una única de 3 ohms. Bien, por un lado, ¿no? Esta resistencia equivalente, 3 ohmios, no me dan el voltaje, no me dan cuánto vale, cuánto da la fuente, pero me dan un dato. En la resistencia de 6 ohmios, la potencia es 6 watts. En la resistencia inferior de 6 ohmios, la potencia es 6 watts. Por definición, la potencia es B cuadrado, la diferencia de potencial al cuadrado entre R. Definición, lo dije, lo vuelvo a decir. Pueden uno darte la resistencia. Está prohibido que te den un dispositivo sin especificar la potencia. La potencia es 6 watts. B cuadrado entre R es 6 watts. ¿Qué significa? B cuadrado, ¿no?, es igual a 6 por R. Pero R vale 6. Y entonces B cuadrado es 6 por 6, que es 36. Conclusión, en directo, la diferencia de potencial es 6 voltios. Esta fuente tiene 6 voltios. El dato te permite conocer cuánto es la fuente. 6 voltios. Repito, esta fórmula es más o menos que uno conoce por default, ¿no? No sé qué equipo tengas a mano, pero tu televisor, todo el mundo tiene un televisor, tiene la potencia, 100 watts. No te dan la resistencia, pero obviamente 220, el voltaje de conexión por 220 entre R es la potencia es 220 por 220 entre la potencia entre 100. Y vas a tener el valor de la resistencia. Si dan la potencia y el voltaje, tú tienes la resistencia. Eso hemos hecho acá, ¿no? Obviamente B cuadrado es 6 por R. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. B cuadrado es 6 por 6, 36, tengo el voltaje. ¿Para qué? ¿Cuál es la potencia total disipada en el circuito? Todo el circuito equivale a una única resistencia equivalente de 3 ohms. La potencia es el voltaje de la fuente, 6 elevado al cuadrado,
entre la resistencia equivalente. En la primera parte verifica, uno sabe el trabajo de encontrar cuál es R equivalente, que es 3 ohms. 36 entre 3, 12 watts. La clave a este problema, la respuesta sí te casa. Si hubiese alguna duda, por favor, me dicen nada más. Si no, me detengo un minuto. Ya este problema es ya de ingenierías, pero no quiere decir que sea complicado. No es tan complicado porque no hay mucho aparato matemático. Lo que sí hay criterio. No te vaya a pasar lo que ocurre a muchos alumnos del área de letras. Sale y no tiene ni idea de hacer una pregunta de física. Y uno de sus amigos dice, esa pregunta está facilita. ¿Cómo sale? Y te explica. Ah, dices, ya no lo hiciste, ¿no? Y mira, no hay nada de dificultad. Las tres resistencias están en paralelo. Todo equivale a 3 ohms. El dato te da el valor de la fuente. Y ya está. Puedes calcular la potencia total de todo el sistema. B cuadrado, la fuente 6 al cuadrado entre la resistencia total. Pregunta, por favor. Espera un minuto. Los alumnos que solamente pueden chatear, pueden decir por chat nada más, si no hay ninguna duda, para seguir avanzando. Solamente los que tengan problemas con el micro. Los que tengan problemas con el micro, los que tengan el micro habilitado, no. Pero los alumnos, porque veo 60 alumnos, 50 alumnos, podrían poner si están entendiendo en el chat, por favor. Ok, muchas gracias, señor Marian. Si se está entendiendo, perfecto, continúo, por favor. Con otra pregunta de potencia. Obviamente, algo común a ti. Pero esto es matemático, ¿ah? Y esto es para ingenierías. Un hervidor eléctrico que tiene una resistencia interna de 110 ohmios. Este es el hervidor. Lo puedes comprar, cuesta 10, 15 soles, creo. Se asocia a una fuente de 220 voltios, terminal doméstico casero, para calentar 1 litro de agua, desde 12 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Hace frío por la noche, había 12 grados, y yo quiero hervir el agua. Determinar el tiempo que tarda en hervir el agua, considerando que durante el proceso, toda la energía eléctrica disipada por efecto Joule se transfiere al agua. Es decir, toda la energía se transfiere al agua. Eso no es cierto, realmente un 70%, pero como en un caso ideal, quiero saber cuánto de energía, ¿no? Asumiendo que toda la energía se usa en calentar el agua. Este es el hervidor. Por favor, observa lo que pasa en la parte interna. Hay calor porque el agua va a empezar a calentarse. Calor es energía, ¿sí? Lo que vas a ver es que esa resistencia en la parte inferior del hervidor, calentador eléctrico o hervidor, no sé cómo lo llamen, hay una resistencia R asociada a una fuente de 220 voltios. R, esa resistencia, ese hervidor se asocia a 220 voltios. 1 litro de agua, obviamente. ¿Cuánto es el calor que se disipa por efecto Joule? Potencia por tiempo, ¿no? Potencia es energía entre tiempo. Entonces la energía será potencia por el tiempo. Energía o calor. Repito, potencia es energía entre tiempo. Escríbelo. Potencia es energía entre tiempo. Por lo tanto, la energía es potencia por tiempo. La energía o calor es potencia. P cuadrado entre R.
la potencia de un dispositivo en el cual me dan el voltaje y conozco la resistencia, es B cuadrado entre R, por el tiempo T, obviamente. Y con eso está hecho. ¿Cuánto calor absorbe el agua? Pues masa por calor específico por variación de temperatura. Hemos hecho en semana 9. Pero me den joule en calorías. Y me dicen una caloría es 4,2 joule. Para que todo ese valor esté en joule, lo multiplico este valor que está en calorías por 4,2, ya tengo esa expresión en joule. 4,2 masa por calor específico por variación de temperatura. Y ese valor está en joule. Ese 4,2 me garantiza que esté en joule. El dato, todo el calor Q, toda la potencia por el tiempo, toda la energía se transfiere al agua. Entonces, B cuadrado entre R, la potencia por el tiempo, debe ser igual. Todo el calor que gane el agua. 4,2 masa por el calor específico del agua por variación de temperatura. Si quiero el tiempo, álgebra, eso es R que está en el denominador, pasa a multiplicar y delta de B al cuadrado pasa a dividir. El tiempo tiene esa expresión. Doy valores, 4,2. La masa del agua es 1 litro. 1 litro es 1 kilogramo. 1000 gramos. Repito, 1 litro es 1 kilogramo. Esos valores tienes que tenerlo. 1 litro de agua es 1 kilogramo. 1000 gramos. Por 1, el calor específico, 1 caloría por gramo. Por la variación de temperatura, final 100 menos 12, inicial 12. Por la resistencia, que es 110. Entre 220 voltaje al cuadrado. Los datos están esquematizados, diseñados para que se eliminen en forma simple. Verifícalo. Tú lo puedes hacer porque esto es 88 nada más. 88. ¿Sí? Y aquí hay 22 al cuadrado, 22 por 22, 10 al cuadrado, 10 al cuadrado. Lo operas y te sale 840 segundos. 840 segundos. Lo divides entre 60 segundos, ¿sí? Entre 60 segundos y te da 14 minutos. La clave respuesta a este problema es BTB. Y este es un problema avanzado. No debía hacerlo. Yo siempre prefiero ver un problema que sea muy elaborado. Pero ¿cuál es el problema? Este es un ejemplo clásico de aplicación. Un hervidor ahí en toda casa. O lo puedes comprar. Está 15 soles, 10 soles. Porque es una resistencia nada más. Lo demás es adorno. Es prácticamente una jarrita de, ¿se llama? Una jarrita de plástico. Eso es un hervidor. Una jarrita de plástico en la parte inferior, una resistencia, y se establece una diferencia de potencial. Es decir, es de la vida diaria, es de uso común. No es una cosa matemática abstracta, compleja, difícil de entender. Los alumnos, lo digo como siempre, por mis hijos, por mis sobrinas, dicen, esta fórmula complicada solamente está en los libros. Eso es falso. Está en la vida diaria. Lo usamos en el día a día. No hay datos que siempre se usan. Y no hay preguntas. Voy a continuar, pero por favor espero un minuto. Repito, este es un problema debido a la cantidad de factores numéricos exclusivamente para estudiantes de ingenierías. Pero entiende que este es un tema no tan complicado. ¿Por qué? Porque se ve en la vida diaria. Tú lo puedes ver, ¿no? Ponte a hervir 1 litro de agua y mira lo que pasa. En la parte inferior una resistencia y eso está a un tomo corriente, nada más. Eso es una hervidura. Una resistencia. La resistencia cuesta 1 sol, ¿ah? Y los alambres cuestan otros 2, 3 soles. Lo que tú pagas por un hervidor es por el plástico, ¿no? El plástico nada más.
¿Qué malo? Puedes cambiar la resistencia. Normalmente la resistencia te lo cambian por un sol. La resistencia vale un sol. Y la persona que te lo cambia te puede cobrar 2 soles, 3 soles, dependiendo a qué tipo de técnico vayas. Pero a veces no preferiría comprar el hervidor nuevo. Después de 5 años, 3 años, obviamente. Después de 2, 3 años, normalmente preferimos comprar otro hervidor. Bien, si no hay preguntas, voy a pasar a otro tema, otra parte de la teoría, que es esta. Hemos hecho asociaciones de resistencias. Hablemos de estos conceptos. Conceptos nada más. Fuentes de fuerza electromotriz son dispositivos que nos permiten mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Como ejemplo, una batería. El gran aporte de Alexander Volta a la ciencia es que creó una diferencia de potencial constante, continuo, lo que antes era esoterismo, diversión. Al tener una pila, los procesos eléctricos eran repetibles y verificables, sí, pero sobre todo medibles, cuantificables. Toda la teoría viene después de Volta, 1800, y su famosa pila. La pila establece una diferencia de potencial. Hay una corriente convencional, vuelvo a decir convencional. Realmente se mueven los electrones, pero para la solución de problemas en circuitos eléctricos, y esto es un tema técnico, siempre se consideran portadores de carga positiva. ¿Qué quiere decir? Para todo efecto, vamos a considerar que la corriente es producida por portadores de cargas positivas. Así se toma, para evitar el problema de confundir. Obviamente la corriente real es debida al movimiento de electrones, pero por convención, siempre consideramos que se mueven portadores de cargas positivas. Estos portadores de cargas generan esa corriente I. La fuerza electromotriz de una fuente de voltaje se denota con epsilon y se define así: 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios. Una batería tiene 6 a 8 voltios. En casos de mucha exageración, 15, 20 voltios. O una fuente, ¿no?, de terminal doméstica casera, 220 voltios. La FEN es el cociente del trabajo entre la carga eléctrica. Operativo, la fuerza electromotriz es cuánto trabajo entre cuánta carga. Definición de diferencia de potencial entre dos puntos. El trabajo para mover una carga. Así se definió la diferencia de potencial entre dos puntos. El trabajo necesario para mover una carga. O la FEN es el trabajo que se realiza para mover carga. En el sistema internacional, la unidad convencional es el voltio. Joule por Coulomb es un voltio. Algunas observaciones. En una batería ideal, despreciamos su resistencia interna. Hacemos que la resistencia sea cero. La fuerza electromotriz realiza trabajo de menor potencial a mayor potencial. Obviamente, en la izquierda tengo un potencial cero y en la derecha un potencial fuerte, ¿no? Si es una pila, esto es 2 voltios. No considero la resistencia. Es decir, trabajé todo el mes y me pagan 1000 soles. Fin de mes tengo 0, punto A, cobro y tengo 1000 soles. ¿En qué lo gasto? En lo que quieras, en ropa, en comida, en diversión, lo que quieras, pero tienes 1000 soles. Acá tenía 0. Pasas por caja y acá tienes 1000 soles. Siendo un concepto ideal, ¿no? Se establece una diferencia de potencial. Capacidad de realizar trabajo. Te van a dar dinero, 1000 soles. ¿Qué haces? Lo que tú quieras. Es tuyo.
La diferencia de potencial es el potencial en B menos potencial en A. Eso es fe. Repito, si ganas 1000 soles, esto es 1000 soles. Si por alguna cosa ganas 50 soles, esto es 50 soles. O te dan 5 soles, la diferencia de potencial es 5 soles. O 2 soles, el voltaje de una fuente, la diferencia de potencial es 2 soles. Pero en una batería real, si consideramos resistencia interna, que normalmente es diferente de cero, la FEN realiza trabajo de menor potencial a mayor potencial, pero existe una diferencia de potencial entre los extremos. El ejemplo, ¿no? Acá tengo punto A, punto B. Has ido a cobrar, ¿de acuerdo? Cobraste por tu trabajo y te pagan 1000 soles. Eso no hay duda. Pero para cobrar, tú tienes que gastar en pasajes, un sol de ida y un sol de vuelta. Esa es la resistencia interna. Valor pequeño que necesitas gastar para cobrar. Te deben pagar 1000 soles, te pagan los 1000 soles. Claro, la fuente es de 1000, pero para ir a cobrar tú tienes que gastar en los pasajes. Y esos pasajes los tienes que restar, ya no sales con 1000 soles, sales con 998 soles. Eso es lo que se dice acá. ¿No? Deberías tener 1000 soles. Entre A y B debería haber 1000 soles. Pero esta resistencia interna es el gasto pequeño, pero lo gastas. ¿Sí? Lo gastas. La diferencia de potencial es R por I más E. R por I es lo que gastas para ir a cobrar tu pasaje. 2 soles, entonces, esto es 1000 soles menos el pasaje, menos R por I. R interna de la fuente. Gasto pequeño, obviamente, ¿no? Es un gasto pequeño. Con respecto a lo que cobras, debe ser un gasto pequeño. Pero observa, ya no tienes 1000 soles, ¿ah? Claro, el contrato dice, te voy a pagar 1000 soles. Claro, me vas a pagar 1000 soles. Voy y cobro, me pagas 1000 soles. Sí, pero acá tengo una resistencia interna, pues, ¿no? Yo puedo ir caminando, sí, pero me cansé, me como un helado y me compro un chocolate, aburrido, y ya gasté los 2 soles. Ya no me quedan 1000. Si voy caminando, me quedan 998. Si voy con micro, un sol de ida, un sol de venida, ya no tengo los 1000 soles. Eso es el valor, la idea básica del valor de resistencia interna. Espero que quede, por favor. Repito, estos temas también a veces se salen de cuadro, pero estos temas que los alumnos de ingeniería lo dominan. Sí, pero para ti, la idea básica. Te vendo la idea básica para que entiendas. Otro tema importante son los equipos de medida. Los equipos de medida son amperímetros y voltímetros. Empecemos con el amperímetro. Un amperímetro es un dispositivo que mide intensidad de corriente eléctrica. En un amperímetro ideal, la resistencia interna se considera nula. Cuando se conecta en serie con un resistor, se tiene que conectar en serie, se mide exactamente la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la resistencia. Y esto requiere una explicación. Acá yo voy a medir esta corriente que pasa por esta resistencia. Uso el amperímetro. El amperímetro funciona con corriente. Yo quiero que la resistencia sea cero. Por eso San Marcos considera siempre equipos de medida ideales. ¿Qué significa? Si yo retiro el amperímetro del circuito, el circuito no cambia. Eso significa. Y para eso, la corriente que consume este amperímetro debe ser muy pequeña. Imaginemos que tengo 10 ohmios. Si yo pongo 10 ohmios, ¿qué ocurre? Acá pasa una corriente I y acá pasa una corriente y consume corriente. Esto es como un brujo. Imaginemos el ejemplo, un brujo, tú sabes que el brujo es bueno, buenazo, ¿no? Te va a dar con exactitud el tiempo de vida que te queda. Pero el brujo te dice, ya está bien, te doy tu edad exacta en que vas a morir, pero yo te cobro. Sí, señor brujo, cóbreme. ¿Cuánto cuesta? No, 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 yo no te cobro en plata, yo te cobro en vida. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y te dice, bueno, ibas a vivir 50 años, pero como te va a cobrar media vida,
ahora solamente te quedan 25 años. Eso ocurre si la corriente que pasa por acá pasa por una resistencia comparable. Si esto es 10 y esto es 10, te van a quitar media vida. Y entonces, ¿qué quieres? Si esto es una resistencia grande, digamos de 5 o 10, acá esta resistencia del amperímetro debe ser pequeñita, décimos o centésimos de ohmio. ¿Para qué? Para que el consumo sea el mínimo posible. Vas al brujo y le dices, ¿cuánto de vida me queda? Te cobro en vida. Ya cóbrame un milésimo de mi vida o un centésimo de mi vida, obviamente. No es igual que te quite media vida a que te diga, por decirte tu edad, te voy a cobrar un centésimo de tu vida. Repito, si acá la resistencia es 10, la resistencia interna del perímetro debe ser o centésimos o milésimos de ohmio, para que este equipo que trabaja con corriente consuma la menor corriente posible. ¿Sí? Otro equipo de medida es el voltímetro. El voltímetro mide diferencia de potencial entre dos puntos del circuito. Tengo una resistencia y ahora quiero saber cuál es el voltaje. El problema es el mismo. Acá hay una resistencia, ¿no? Y por esta resistencia va a pasar una corriente. Yo quiero saber el voltaje, pongo mi equipo de medida, mi voltímetro. Pero ahora, como este voltímetro se asocia en paralelo, la resistencia del voltímetro debe ser muy alta. Técnicamente 5000 ohmios. ¿Por qué debe ser muy alta? Porque esta resistencia funciona, tanto el voltímetro como el amperímetro funcionan con corriente. Cuando pasa una corriente aquí, digamos, de 1 amperio, yo quiero que la corriente que pase por aquí no sea 1 amperio, sino un centésimo de amperio, un milésimo de amperio. Si esto es 10, 20, 30, acá debo tener 5000, 6000, 7000 ohmios, para que la corriente que pase por el voltímetro, porque funciona con corriente, sea la mínima posible. Nuevamente, el ejemplo del brujo. Una chica va y quiere decir, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Yo te voy a cobrar, cóbrame, no en plata, en vida, pero hay que decir, no, yo quiero que me cobres lo menos posible en mi vida, o un centésimo o un milésimo de mi vida. Si no, el brujo va a aprovechar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Si esta resistencia es comparable a la resistencia del voltímetro, por acá pasa 1 amperio y por acá también va a pasar 1 amperio. Es decir, el brujo te va a quitar media vida. Y eso nadie quiere, ¿no? Yo quiero que el brujo me diga mi tiempo de vida, pero consumiendo lo mínimo, un centésimo, un milésimo de mi vida. Sí, eso es lo que se requiere, por favor, para estos procesos. Tienes que entenderlo, que el amperímetro y el voltímetro funcionan con corriente. ¿Sí? Y para que consuman corriente, la resistencia del amperímetro debe ser la mínima posible. La resistencia del voltímetro, como está en paralelo, debe ser la mayor posible. Y son dispositivos ideales. Significa que si tú los retiras, el sistema no se altera. Hagamos un problema para entenderlo. La figura nos muestra un circuito con 3 resistencias eléctricas, una fuente de voltaje y 2 amperímetros. Cuando el interruptor S, este de verde, está abierto, el amperímetro A1 marca 3 amperios. Determina la lectura del amperímetro A2 cuando el interruptor S está cerrado. El problema también es de ingenierías, pero vamos a hacerlo. Primero está abierto el sistema. Si ese sistema está abierto, por este sector no pasa corriente. Y entonces solamente tengo una resistencia R en serie con esta resistencia de 6 ohmios. Obviamente, por aquí la lectura me dice que pasan 3 amperios. Cuando ese está abierto, el amperímetro indica 3 amperios. ¿Qué significa? Estas dos resistencias están en serie. Cuando ese está abierto, de la ley de Ohm, que tengo R equivalente es
R, que desconozco, más 6, es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad y corriente. R por I es voltaje. Por lo tanto, R más 6 es 24 entre 3, que es 8. Conclusión, la resistencia R desconocida es de 2 ohmios. ¿Sí? Esa resistencia R desconocida es de 2 ohmios. Ahora el otro caso. Dígame, señorita. ¿De dónde salió 24? Ve acá, por favor, la fuente. Sí, profesor. Ok. Estas dos resistencias R y 6 están en serie. R más 6, R por I es voltaje, ley de Ohm. R por I es voltaje, ley de Ohm. Ríe. Si la resistencia, lo puedo poner voltaje entre corriente. ¿Qué voltaje? El voltaje que da la fuente. En esta rama nada más. Por acá no pasa corriente. ¿Sí? Entonces, R más 6 es el voltaje 24 entre la corriente que es 3 amperes. No se preocupen, por favor. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber. Estoy analizando solamente esta rama. Esta rama. La otra no pasa corriente. Por eso el voltaje 24, ¿no?, lo divido entre la corriente y me da la resistencia. Deduje que la resistencia es 2 ohmios. ¿Para qué hago eso? Para una segunda parte, ahora al cerrar ese, por acá pasa corriente. Esta resistencia ya es de 2 ohmios. Y de 6 ohmios y 3 ohmios están en paralelo. Cuando ese está cerrado, segunda parte, cuando el switch S está cerrado, al hacer uso de la ley de Ohm, estas dos resistencias están en paralelo. Un sexto más un tercio, 3 sextos, esto equivale a 2 ohmios. Estas dos paraleladas equivalen a 2 ohmios. 2 más 2, 4 ohmios. Eso está acá. La resistencia en el caso 2 es estas dos paraleladas. Voy a poner producto entre sumas, dicen algunos, pero bueno, tú puedes ver que es 2 más 2, 4. 4 es la diferencia de potencial entre la corriente. 4 será 24, la diferencia de potencial entre la corriente. En este caso, al dividir, tengo la corriente será 24 entre 4, 6 amperios. Por favor, este es problema para ingenierías, pero revisen la primera parte, aunque sea, por favor. El problema es más complejo, más completo, pero al menos la primera parte. Normalmente problemas así no te van a venir en tu área, pero no quiere decir que no estemos en capacidad de revisar. Concluyamos la teoría con la ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son rápidas, se usan en la solución de redes y mallas complejas. Son dos. Principio, la ley de los nudos o no. La suma de las corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen del nudo o no. Este es el ejemplo clásico. Tengo un nudo donde coinciden varias corrientes. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3 lo pongo de salida. La ley de Kirchhoff me dice que la corriente que entra, I1 más I2, debe ser igual a la corriente que sale. Este es el principio de conservación de la carga. Mira dos ríos, río 1 y río 2. Si se juntan los dos ríos, pues principio de conservación de la masa, no es posible que desaparezcan. No, río 1 y río 2 se juntan y la corriente que sale, corriente eléctrica en este caso, es la suma de las dos primeras corrientes. Esa es la primera ley de Kirchhoff. En todo nudo, la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. La segunda es más elaborada, la regla de las mallas. En toda malla cerrada, la suma algebraica de las diferencias de potencial es igual a la suma de caídas de potencial. Eso es. Ya es un teorema más complejo, pero se puede entender.
la suma de las fuentes debe ser igual a la suma de los voltajes que se caen. Como observación, uso el sentido positivo cuando el sentido de la fe y el sentido de la corriente coinciden con el sentido del recorrido en la malla. Y uso negativo cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente son opuestos al sentido de la malla. Tengo este sistema para entender fuente 1 en la izquierda, E1, fuente 2 en la derecha, E2. Yo asumo que por cada resistencia pasa corriente 1 por R1, corriente 2 por R2, corriente 3 por R3. Obviamente, I1 más I2 es I3. Pero ahora me interesa conocer las diferencias de potencial y las caídas de potencial. Hago un recorrido en sentido horario en la malla de la izquierda. Soy cerrado y tendré esto. También un recorrido antihorario en la malla de la derecha. En la primera malla, A, B, E, F, A. Una sola fuente, E1, debe ser I1 por R1 más I3 por R3. ¿No? Es decir, si yo trabajo, Juan trabaja, debe ser igual a la suma de sus dos gastos. Ropa y comida, no más. Si gano 1000 soles, 500 en ropa, 500 en comida. O 600 en ropa, 400 en comida. Pero tengo 1000 soles. Esos 1000 soles deben ser iguales a las caídas de tensión. Para otra malla, acá gana otra cantidad, digamos, 2000 soles. Y tiene otros gastos. Igualito, esta suma E2 debe ser igual I2 por R2 más I3 por R3. En un recorrido de tipo horario. Y al otro es la malla externa, pero con 3 mallas ya puedo hacer la solución. Algunas observaciones, por favor. La regla de los nudos es el principio de conservación de la carga. Río 1 más río 2, la suma debe ser el río 3. Las flechas de las corrientes se pueden dibujar con sentido totalmente arbitrario, siempre que cumpla la ley de los nudos. La ley de las mallas es un principio de conservación de la energía en cualquier malla. Sí, y con esto, por favor, terminamos haciendo el problema 8. Lo voy a hacer un poquito rápido, hay 4 minutos nada más. El enunciado. Se muestran 3 fuentes, 3 baterías y 3 resistencias. R1 de 6 ohmios, R2 de 3 ohmios y R3 de 4 ohmios. La corriente eléctrica que pasa por la resistencia R1 y R3, por favor, R1 circula I1, R3 circula I3, son I1, resáltalo, 5 amperios, por acá pasa 5 amperios, I3, esta corriente vertical, de 2 amperios, respectivamente. Determine la intensidad de corriente I2 y la fe de la batería. Bien, obviamente el sistema es sencillo. Vamos a resolverlo. En el nudo A, de amarillo está el nudo A, entra I1, salen I2 más I3. I1 vale 5, dato. 5 debe ser igual. I2, que desconozco, me piden, más I3, que es 2. Ese es el dato. Obviamente, I2 es igual a 3 amperios. Esto sí te pueden preguntar en tu área. ¿Sí? Eso sí te pueden preguntar. Pero para los de ingeniería le pueden complicar la vida, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia de potencial? Ahora tomo un sentido, un recorrido, y esto es para ingenierías, en la malla ABCDA. 30. En un sentido horario, 30. Menos C, porque tiene sentido polaridad opuesta, debe ser igual a aquí el criterio de convención de las corrientes, menos I2 por R2, dirección opuesta al camino, más I3 por I3.
está en la dirección del camino. Y esto es complicado explicarlo para estudiantes que no sean de ingeniería, pero te doy la respuesta. 30 menos C es igual. Menos 3 por 9 más 2 por 2. 30 menos C es menos 1 voltio. Y entonces, obviamente, E igual 31 voltios. Por favor, la primera parte sí la puedes hacer. La primera ley de los nodos. En la segunda parte, un poquito de paciencia, por favor. Un poquito de paciencia. No siempre vas a hacer la segunda parte, pero entiende todos los criterios que se han dado para establecer. Y estos son problemas complicados. Pero la primera parte sí podrías hacer. Es más, te pueden preguntar en cualquier momento. Lo otro ya es recorrido de una malla más elaborada. Jóvenes, muchas gracias por asistir. Me dio mucho gusto. Pero si tienes alguna pregunta en un minuto. Listo. Muchas gracias por asistir. Gracias, Gracias. profesor. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Relájense. Muchas gracias a ustedes por participar. Hasta luego. Nos vemos.